Esta va a ser la mejor configuración de video que le podemos aplicar al juego de Call of Duty Modern Warfare 3 en nuestras consolas de Xbox Series. Así que sabes que después de la intro comenzamos con todos los detalles. Con la recién salida del nuevo Call of Duty Modern Warfare 3 y como lo hicimos el año pasado con Modern Warfare 2, les voy a mostrar las mejores configuraciones que podemos aplicar al nivel gráfico en nuestras consolas de Xbox Series para poder sacar el máximo provecho posible y obtener la mejor visión con la menor distracción posible, que ese es el enfoque que siempre quiero dar sobre este tipo de configuraciones. Quizás no de la misma manera como en una computadora, pero con las pocas opciones que tenemos lo podemos aplicar en nuestras consolas de Xbox Series. Para eso todas las opciones lo vamos a hacer a nivel gráfico, entonces vamos a presionar el botón de ajustes y nos vamos a dirigir a gráfico. Y la primera opción, como dice aquí, es el streaming de texturas bajo demanda. Si habilitamos esta opción, lo que nos va a hacer es que va a cargar texturas, va a descargarlas y nos va a permitir ver las superficies con mayor detalle, así como lo menciona. Dice que al activar esta función se asignan hasta 3 GB y requiere suficiente espacio disponible en el disco duro. Esta opción es muy recomendada si tú quieres obtener la mejor visión posible, si quieres tener lo mejor en detalles, si tu internet no es de lo más rápido posible y aún así tienes problemas, por ejemplo, de lag por la velocidad lenta, entonces una recomendación es de que desactives esta función. Además de que si lo activamos podemos determinar si queremos para un almacenamiento pequeño, medio o grande o de manera automática. Depende de la conexión a internet, que es el espacio que podemos asignar en conjunto con el espacio disponible en nuestra memoria. A mí me gusta ponerlo de manera automática debido a que no tengo un internet tan eficiente como algunos otros, pero si tu internet es bueno y quieres tener una mejor calidad en texturas, vamos a seleccionar lo que es grande. Si no es tan bueno, puedes escoger pequeña. Tu internet no es tan bueno, entonces podemos desactivar lo que son las texturas bajo demanda. Ahora, como les decía anteriormente, lo que queremos es tener la menor distracción posible. Si nosotros activamos el desenfoque de movimiento, vamos a tener un desenfoque al momento de estar moviendo la cámara. Vamos a hacer el ejemplo, lo acabo de activar. Pueden observar cómo se desenfoca al hacer este tipo de movimientos, lo cual puede provocar incluso hasta mareos, pero también ojo aquí, nuestro enfoque, tener la mejor visión posible para detectar al enemigo. Entonces yo esta opción no la recomiendo en el modo multijugador. Vamos a desactivarla para que vean la diferencia y de esta manera ya no existe ningún desenfoque y podemos observar con mayor precisión si existe algún enemigo a los bordes. Entonces mi recomendación es tenerlo desactivado. Lo mismo va a ocurrir para la arma, pero de manera individual. Tenemos lo que es la que se aplica al arma cuando el arma se mueve, cuando apuntamos o cuando disparamos. De esta manera está activada, para que vean cómo se desenfoca, cómo hace un pequeño desenfoque. Lo que queremos es tener la menor distracción posible y lo vamos a desactivar para que vean la diferencia de que no existe ningún desenfoque ni cuando disparamos ni cuando se mueve el arma. El siguiente punto que es aquí es el grano de película. Este grano de película yo lo recomiendo tenerlo activado, por ejemplo en el modo campaña, para darle una pequeña inmersión tipo película a la campaña por las cinemáticas y por la experiencia del juego. Lo que queremos es tener la menor distracción posible. Al tener esta función activa va a existir un pequeño granulado, puede afectar dependiendo del mapa y la iluminación que haya. En mi consideración yo lo desactivaría y lo dejaría hasta en 0%. El siguiente punto que vamos a aclarar, lo que es la profundidad del campo. La profundidad del campo lo que va a hacer es que va a hacer un desenfoque a los bordes para darte una precisión o darte un enfoque al momento de estar apuntando. Aquí lo puedo dejar a su consideración. Hay personas que sí lo consideran bueno o hay personas que no lo consideran malo. Por ejemplo, yo al apuntar, si pueden observar lo que es la pared del lado derecho, al apuntar se mira lo que es un desenfoque. Si dejo de apuntar, ya podemos observar que la definición ya se corrigió. Si nosotros desactivamos esta función, ya no hay un desenfoque sobre los bordes de la imagen. Esto lo dejo a consideración de cada quien. A mí en lo personal me gusta de tenerlo activado. El siguiente punto es el realce por contraste adaptativo. Este realce por contraste adaptativo mejora la nitidez de la renderización por escena. Esta función cabe aclarar que no afecta en lo absoluto en los fotogramas por segundo del juego. Puedes tener la opción activada o puedes desactivar dicha función. Solamente es para darle más nitidez a las texturas. Un ejemplo súper sencillo es la parte de esta arma. Solamente quiero que se fijen como la nitidez de las texturas que están ofreciéndolo al tenerlo desactivado. Voy a activar lo que es el realce por contraste adaptativo y aquí, si se fijan, también podemos asignarle un porcentaje a dicha función. Lo tengo en el modo 100% para que vean las diferencias que hay. Si pueden observar, ya existe una mejora en la nitidez de la textura sobre este tipo de superficie. Es lo único que va a hacer este tipo de función, darle nitidez a dicha función. Puede provocar un efecto tipo granulado, como lo mencionamos anteriormente. Esto es más notable en consolas de Xbox Series S por las limitantes gráficas que esta tiene. A mí, en lo personal, para las personas que tengan Xbox Series, yo elegiría entre un 80 y un 100%. Mientras que las personas que tengan Xbox Series S, yo elegiría entre un 50 y un 70% ese tipo de efectos, porque sabemos que las texturas son menores, que la calidad gráfica es menor, y al aumentar ese tipo de nitidez puede verse empeorada la imagen. Les digo, es cuestión de gustos. A mí en lo personal me gusta que se vea
nítido, que haya una buena nitidez. Tengo Xbox Series X y lo voy a dejar en el 100%. Ahora lo que nos vamos a enfocar son los fotogramas por segundo. En caso de que a ti no te aparezca lo que son los fotogramas por segundo y tú estás seguro de que tu monitor o tu pantalla sí te ofrece 120 cuadros por segundo, vamos a verificar, ya sea entrando a configuración, opciones de pantalla y televisión, resolución, tasa de actualización. Tenemos que verificar que la tasa de actualización esté mostrándonos los 120 cuadros por segundo, independientemente de la resolución que pueda soportar, ya sea su monitor, ya sea su pantalla. Puede ser 1080, 2K, 4K, dependiendo, les digo. Lo importante es tener la tasa de actualización al 120. En caso de que no les aparezca o no puedan seleccionar los 120 cuadros por segundo, se van a ir a fidelidad y sobrebarrido de video, y en invalidaciones, en vez de tenerlo automáticamente, van a elegir HDMI. Posiblemente se les modifique lo que es la resolución, entonces hay que volver a elegir la resolución y volver a elegir la tasa de cuadros por segundo. Cualquiera de las dos maneras les puede funcionar. Una vez asegurado que tenemos los 120 cuadros por segundo, vamos a abandonar el juego y lo vamos a volver a iniciar. Ya nos debe de aparecer la opción donde dice frecuencia de actualización 120 Hz. En caso de que esté desactivado, se recomienda tenerlo activado para obtener la mayor tasa de cuadros por segundo, que es muy importante también en estos tipos de juegos que son shooters, donde podemos ver la fluidez de los movimientos. Si lo tenemos en 120 cuadros, lo tengo en no. Solamente esta opción va a estar disponible si tu monitor o si tu pantalla soporta 120 cuadros por segundo, independientemente de la resolución que esta también pueda soportar. Como les digo, lo ideal es tenerlo activado. Ahora vamos a hablar lo que es el campo de visión. El campo de visión, en pocas palabras, es como la visión panorámica que podemos obtener dependiendo del valor que lo tengamos agregado. Por defecto lo podemos encontrar en un 80%. Voy a hacer el ejemplo muy exagerado. Me encuentro en una orilla y voy a apuntar hacia la otra pared para que vean la diferencia. Ahora, si yo cambio lo que es el campo de visión en un 60%, este es el campo de visión en un 60%. Es como si hubiera una especie de zoom sobre la imagen. Posiblemente hasta puedes ver un efecto como si el personaje corriera más lento, pero las distancias y el tiempo que recorre es exactamente el mismo. Les digo, la única opción es la visión panorámica. Posiblemente estemos muy acostumbrados a verlo por defecto lo que es al 80%. Este valor puede afectar incluso dependiendo de dónde estés jugando, ya sea en un monitor o ya sea en una pantalla. Se supone que a mayor aumentemos este valor, vamos a tener una visión más panorámica y podemos observar al enemigo si se encuentra en un borde que posiblemente si lo tengas en un nivel muy bajo no lo podamos incluso ni ver. Lo que recomiendo, si tú no estás acostumbrado a tenerlo al 120%, que es lo más ideal en este tipo de juegos, es de que vayas subiendo, ya sea por ejemplo de 5 en 5 o de 10 en 10, y vayas acostumbrándote poco a poco a irlo aumentando hasta poder llegar al 120%. Da la sensación de que si las cosas estuvieran más lejos, pero les digo, todo es exactamente igual, los tiempos de recorrido, la velocidad del personaje, de cómo se mueve. Ya podemos tener una visión más panorámica en caso de que haya un enemigo, por ejemplo de este lado o de este otro lado. Esto sí es muy importante recalcar. En esta función sí puede existir una afectación en lo que son los fotogramas por segundo. Puede existir una caída de fotogramas, no creo que sea algo significativo, puede llegar hasta 100 en vez de tener 120 cuadros, puede bajar hasta 100, 110. En Xbox Series S también puede haber una reducción de cuadros. Recordemos que en Xbox Series no son tan estables como en Series X, puede que haber una pequeña afectación, llegando incluso hasta los 85, 90 cuadros por segundo al tenerlo 120%. Encontrar un punto medio, ya sea dejarlo en 100, dejarlo en 90, pero recuerden, mientras mayor sea, es mayor la visión panorámica que vamos a obtener. Aparte del campo de visión, existen otras funciones que estando en la X, donde dice mostrar más, que es el campo visual de la mira, en donde podemos elegir dos opciones. La diferencia que hay entre independiente y de afectado es la siguiente: si nosotros escogemos independiente, va a existir una afectación en lo que es el zoom al momento de apuntar. Hay quien lo ve como una ventaja, por ejemplo, para cuando hay objetivos muy lejanos, haya una mejor visión. Si se fijan, lo que es la visión panorámica se ve reducida por el mismo enfoque que hace. Lo vamos a modificar ahora al modo afectado para que vean cuánto es el zoom que provoca. El objetivo que está más lejos ya no hace tanto el zoom, pero tenemos la ventaja que la visión panorámica no se ve tan afectada. Este valor lo voy a dejar también a su criterio. A mí en lo personal lo voy a dejar de modo afectado para que no exista tanto zoom. En caso de que haya un enemigo alrededor, poder rápidamente quitar la mira y tener una visión panorámica más amplia. Y tenemos lo que es el campo visual del arma, ya sea tenerlo en amplio, por defecto o estrecho, ya sea cómo se va a ver el arma al tenerlo en primera persona, donde se va a ajustar la altura y la anchura de la vista del arma del juego. Vamos a hacer el ejemplo, vamos a ponerlo en modo estrecho y se pueden fijar en la parte trasera del arma hasta donde llega esa pieza que sobresale. Si hacemos el cambio a por defecto, se va a ver el arma de manera normal. Lo voy a poner en la parte de la orilla para que vean que se hizo un pequeño recorrido. Ya sobresale más la parte de abajo donde se ve ese accesorio del arma de la parte de atrás. Y por último vamos a elegir la opción de amplio, donde el arma se ve más pequeña, que es la opción que a mí me gusta, donde se ve el arma más pequeña y se puede apreciar más la parte trasera del arma. Y por obvias razones, como el arma es más pequeña, tenemos más visión sobre el campo, sin que nos afecte más la visión por tener el arma más cercana, por así decirlo. También es consideración de cada quien elegir esta opción o no.
Casi por terminar, uno de los valores también que podemos ver, que podemos modificar y que yo recomiendo es el movimiento de la cámara en primera persona o en tercera persona, dependiendo del modo de juego que estés en ese momento. Lo voy a dejar primero en el modo 100% para que vean las diferencias que hay. Lo que queremos es de que haya la menor distracción posible. Si lo tenemos en el modo de 100%, quiero que miren alrededor de los bordes de la imagen cómo se agita. ¿Se fijan ese movimiento que hace alrededor? Entonces eso puede provocar algún tipo de distracción. Voy a modificar este valor ahora al 75% para que vean la diferencia. Este es en 75%, entonces la agitación es menos. Y la opción que yo recomiendo para que no exista tanta distracción, como les decía, es tenerlo en menos del 50%. Sigue habiendo un movimiento de la cámara, pero el efecto es menor. Lo mismo podemos hacer para la tercera persona. Y por último tenemos la transición al apuntar en tercera persona. Si estás jugando un modo de juego que esté en tercera persona, ya sea que al apuntar siga estando en tercera persona o cambie automáticamente en primera persona. Aquí ya es a consideración también de cada quien elegir alguna de estas dos opciones. Y eso es el modo espectador, donde no existe ningún problema. Al igual que brillo y la zona segura, también lo podemos configurar dependiendo de nuestro monitor. Les ponen todo hasta los bordes, y el brillo tampoco no les puedo decir un valor óptimo, va a depender por ejemplo de su monitor o de la pantalla que estén utilizando. Yo lo tengo en el 51%, que para mi consideración es la configuración óptima. Esas son todas las opciones que podemos modificar en el juego de Modern Warfare 3. Estas son las opciones que yo utilizo. Les digo, no exactamente tienen que replicarlas, adáptense a las necesidades, traten de hacerlo con la menor distracción posible en este tipo de juegos que son shooters. Ojalá les haya servido todas estas configuraciones. Si tú quieres recomendar alguna otra, también lo puedes dejar en la parte y así apoyarnos entre comunidad. Sin más, me despido. Soy Retromanía, espero le den like, se suscriban y sin más nos estaremos viendo en otro próximo video. Bye.